Hola, buenos días chicos, bienvenidos un día más a su clase de matemáticas para el día lunes 27 de julio del 2020. Saquer, alumnos del Colegio Llano Alto, la UTSAWACH. Saquer, alumnos de tercero primaria, la UTSAWACH. El día de hoy chicos vamos a empezar en el mundo fascinante de la geometría. Quiero recordarles que la geometría es una de las partes de la matemática que nos acompaña alrededor de todo lo que nos rodea. Este mundo fascinante que vamos a comenzar, vamos a decidir usar nuestro geoplano, que fue nuestra actividad creativa de la semana pasada, y vamos a usar nuestras reglas y nuestro lápiz y mucha imaginación. Recuerden, todo lo que vemos tiene que ver con la geometría. Todo tiene que ver con la geometría. Entonces vamos a comenzar, por favor. Nos vamos a ubicar en nuestra página 210 y 211 para poder comenzar con la clasificación de los ángulos. Recuerden, la semana pasada vimos ángulos, cómo era que podíamos calcular los ángulos y cuál era su signo. Ahora vamos a ver cómo se clasifican y vamos a ver muchas cosas, muchos objetos que tienen ángulo. Todas nuestras cosas que nos rodean alrededor tienen ángulo. La geometría está presente en nuestra vida siempre. Así que vamos a comenzar. Día de hoy, chicos, nos vamos a ubicar en el lateral de nuestra hoja 210 y 211 y vamos a poner la fecha de hoy, 27 de julio del 2020. Lo vamos a decir así, Jukal Wuhu. Recuerden que para armar el número 27 vamos a unir la palabra Jukal, que significa 20, y Wuhu, 7. Jukal Wuhu, Rubuk y Julio. Y vamos a comenzar. El mundo de los ángulos, chicos, es un mundo fascinante, ya que toda nuestra vida está regida bajo estas premisas, medidas precisas. Entonces, vamos a comenzar. Reúnete con un compañero o compañera y hagan su propia plantilla para identificar los ángulos. Esto es opcional que lo hagamos. Si tú lo haces, lo puedes colocar en tu cuaderno y te servirá de mucho. Es cortar un círculo de 8 centímetros y luego lo doblas en 4. El ángulo que te quede es para hallar los ángulos rectos. El ángulo recto, que tiene que ser exactamente como el de una escuadra, como el que está acá. Eso sí tú lo puedes hacer. Cuando hablamos de ángulos, chicos, vamos a ver 3 clases de ángulos. El ángulo recto, que vamos a ver su definición, que es cuando los 4 ángulos que se forman cuando 2 rectas se cruzan determinando regiones iguales. Eso quiere decir que no importa cómo sea, media vez se crucen 2 rectas iguales, paralelas, este va a ser un ángulo recto. Cuando hablamos de un ángulo agudo, su medida va a ser menor al ángulo recto. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos de un ángulo recto estamos hablando de una L. Miren, tienen forma de L, pero cuando es menos que una L, hacia la derecha, va a ser un ángulo agudo. Quiere decir que es menos que la L. Ahora, hablamos de un ángulo obtuso cuando la medida es mayor al ángulo recto. Quiere decir que va a ser más grande que la L. Entonces, vamos a saber reconocer de esta manera. La L es un ángulo recto, menos que la L es un ángulo agudo y más que la L es un ángulo obtuso. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. Antes de comenzar con el ejercicio que está abajo, les voy a presentar otros ejemplos que nos van a ayudar a relacionar la clasificación de los ángulos. Dijimos que el ángulo recto va a parecer una L. Como ven aquí, es un ángulo totalmente que se cruzan de forma recta, que parece L, y eso quiere decir que las puertas son un ángulo recto. Todas las puertas van a tener un ángulo recto. Ahora, también las escaleras tienen un ángulo recto. Vean acá. Esta forma en específico es el ángulo recto de las gradas. Cuando 2 paralelas se cruzan totalmente rectas en forma de L, va a ser un ángulo recto. Otros ejemplos de ángulos rectos son los muebles. Vean,
los cuadrados. Todas las esquinas convergen de forma recta. Por lo tanto, el mueble es un ángulo recto. Y por último, la televisión. ¿Qué les puedo decir? Los sillones, ¿verdad? Todos estos electrodomésticos usualmente suelen tener ángulos rectos. ¿Ve? Esto también. Los marcos de fotos. Todo esto tiene un ángulo recto. Ahora, cuando hablamos de ejemplos de ángulos obtusos que son más grandes que la L, vamos a hablar, por ejemplo, de los techos de las casas. Aquí no hay una línea recta, vea, para que sea recto hubiera tenido que ser así, pero como es más grande que la recta, es un ángulo obtuso. Acá no puede ser recto, porque para que sea recto tendría que ser así, pero esto es un ángulo obtuso, mire. Por ejemplo, las cerchas es un ángulo obtuso. Cuando vemos un ángulo agudo, quiere decir que es menos. Agudo menos, obtuso más. Ahora vamos a ver los agudos. Cuando abrimos nuestras piernas es menos que una recta. Nadie puede subir las piernas tan así. Entonces, esto es un ángulo agudo. Vean. Los triciclos, los columpios, todos estos, miren, tienen un ángulo agudo, menor que el del ángulo recto. Cuando uno hace un ejercicio y se estira, tiene un ángulo agudo, es menos que el recto. Si la persona estuviera recta, ahí sí haría un ángulo recto, pero cuando se estira, hace los estiramientos, hace un ángulo agudo. Ahora nos pasamos a nuestro geoplano. Como ya lo tendrían que haber hecho, recuerden que partimos el cartón en 4, ¿verdad? Ahora vamos a colocar una de las agujas en nuestros ángulos y vamos a ver cómo hacemos un ángulo recto. Vean, cuando la L está situada en nuestro geoplano, dentro de 0 grados a 90 grados es un ángulo recto. Cuando nuestro geoplano se sitúa antes de los 90 grados, va a ser un ángulo agudo. Puede tener 30, puede tener 20, puede tener 40, puede tener 60. Es un ángulo agudo. Y cuando se sale de los 90, el triángulo es distinto, vamos a hacer un ángulo obtuso. Cuando pasa de los 90, cuando tiene 100, 110, 120, 140, 180. Es un ángulo obtuso. Después de haber visto todos estos ejemplos, vamos a realizar entonces la 210. ¿Qué ángulo es? No es un recto. Observemos bien. Para que sea recto, nuestro ángulo tendría que tener 2 rectas cruzándose acá. Por lo tanto, si tiene más de la recta, va a ser un ángulo obtuso. Por el contrario, si nosotros vemos rectas invertidas, lo primero que tenemos que hacer es tomar nuestra regla y calcular desde el centro. Esta, aunque está para abajo, es un ángulo recto, ¿ve? Cumple con los criterios de que se juntan 2 rectas en un mismo ángulo. Es un ángulo recto. Por otra parte, cuando observamos este ángulo y le ponemos la regla, vemos que es mucho menos que las 2 rectas que se cruzan. Por lo tanto, va a ser un ángulo agudo. Ahora, con este ejemplo, como yo estoy grabando y no puedo usar regla y lápiz y cámara a la vez, voy a hacerlo a mano alzada, pero tú tienes que usar tu regla. El ángulo recto es cuando 2 líneas se cruzan. El ángulo agudo con tu geoplano es cuando es menos de 90 grados. Y el ángulo obtuso puede ser cualquier ángulo que supera los 90 grados.
Cuando veamos este ejercicio, yo los voy a hacer con ustedes uno y ustedes van a hacer el siguiente. Y les voy a ayudar con la regla y despacio lo vamos a hacer para que tú puedas realizar el siguiente ejercicio solo. Acá nos dan la lectura de cada uno de los ángulos. Recuerden, cuando vemos las siglas sabemos por qué ángulo está pasando. Vean, D pasa por A para llegar a B. Eso quiere decir que D pasa por A para llegar a B. Este es el ángulo que vamos a trabajar. Miren, por eso es bien importante ponerlo en el orden que es. D pasa por A para llegar a B. Si yo coloco mi regla que D pasa por A para llegar a B, estoy viendo que no puede ser un ángulo recto, sino que tiene menos del ángulo recto y por lo tanto va a ser un ángulo agudo. Tienen que ir poniendo su regla en cada uno de los ángulos. Ahora dice, A pasa por B para llegar a C. Cuando vemos que A pasa por B para llegar a C, encontramos que es un ángulo recto. ¿Vean? Cumplen todas las necesidades. Por lo tanto, es un ángulo recto. Cuando hablamos que B pasa por D para llegar a A, estamos hablando de que B pasa por D para llegar a A. Eso quiere decir que el ángulo está acá. Miren, chicos. Definitivamente, cuando vemos que B pasa por D para llegar a A, no puede ser recto porque supera el ángulo. Por lo tanto, es un ángulo obtuso. Cuando vemos el siguiente, C pasa por B para llegar a D, aquí está, miren, C pasa por B para llegar a D. Aquí es donde tenemos que poner nuestra regla porque aquí está el ángulo, aquí está la puntita. Nos damos cuenta que es menos que el ángulo recto. ¿Ve? Aquí está el ángulo recto, pero él es menos, D es menos. Por lo tanto, es agudo. Si vemos el siguiente ángulo, D pasa por B para llegar a A. Vean, D pasa por B para llegar a A. Eso quiere decir que D sigue siendo muy corto para 90 grados. Por lo tanto, va a ser también agudo. Recuerden que el ángulo, esta letra, miren, donde está en medio, aquí es donde tiene que ir la puntita de nuestra regla. De último tenemos D pasa por B para llegar a C. Vea, aquí está D, B y C. Por lo tanto, C está más corto que 90. Aquí está el 90, miren, más corto. Por lo tanto, también va a ser agudo. Ahora, ustedes van a hacer exactamente lo mismo con estos ángulos. Recuerden, la letra H es donde vamos a colocar la puntita de nuestra regla y vamos a saber si es ángulo recto, agudo o obtuso. Estas las hacen ustedes. Cuando hablamos del problema, dice, Rubén sale en bicicleta a dar un paseo. Marca con líneas rectas. Miren, aquí ya nos está diciendo qué ángulo tiene que tener. Recto, o sea, el ángulo de acá. Y 3 rutas diferentes que puede recorrer Rubén. Marca el camino más corto que puede tomar para regresar al punto inicial, que es acá. Y qué clase de ángulo forma al camino más corto. Lo vamos a hacer. Acá armamos un ángulo recto, ¿ve? El cuadrado. Acá no puede ser un ángulo recto y aquí mucho menos. Por lo tanto, la única diferencia, miren, incluso aquí tampoco es un ángulo recto, ¿ve? Es un ángulo agudo, obtuso, perdón. Entonces, vamos a continuar. Este es el único que cumple con los criterios de ángulo recto. Ahora, vamos a ver. Ángulo recto, correcto, no es ángulo recto y este tampoco es un ángulo recto. Por lo tanto, vamos a marcar acá. Y acá vamos a invertir nuestra regla y vemos ángulo recto. Acá no existe ángulo recto y aquí tampoco. Por lo tanto, las 3 líneas que dibujamos pertenecen al cuadrado que está acá, porque cumplen los criterios. Recto, recto y recto. Esa sería la solución del problema. Dice, ¿qué ángulos usamos?
ángulo, esa palabra lleva tilde, recto. Eso sería todo por el día de hoy, chicos. Recuerden subir sus actividades a plataforma. Nos vemos, chao.